Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Radio Escuchas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Estamos aquí en Difusión Norte. Estamos marcando tendencia. El día de hoy agradecemos a Dora Villalobos por este espacio, Ecos de Mirabal. Me acompaña Judith González. Judith, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar una vez más aquí en viernes, escuchándonos y compartiendo pues las visiones que hemos tenido esta semana. Esta semana intensa. Yo creo que va a ser complicado que un viernes vengamos y les digamos que esta semana no estuvo intensa, que esta semana estuvo muy tranquila, porque generalmente somos muy inquietas y entonces pasan demasiadas cosas. Además, no sé si ustedes estén de acuerdo con nosotros, nos lo pueden comentar a través de nuestra página Facebook, Difusión Norte, a través de los teléfonos de Radio RU. El mundo está muy revuelto, el mundo está en cambio constante. El estado, en la capital del estado hay ahorita mucho movimiento, hay muchas cuestiones que abren incluso temas de especulación. El día de hoy vamos a platicar de algunos temas que sacudieron un poco y que han generado cierta expectación y cierta dinamismo, pero también cierta imaginación en las personas que lo escucharon por aquí y por allá. Y antes de empezar a platicar, me presento a sus órdenes, Edeni Rodríguez. Judith, ¿hoy no nos vas a compartir tus saludos geniales? Déjenme les comparto que para mí es todo un placer escuchar a Judith. En alguna ocasión me estuvo enseñando chatino. En realidad soy muy mal estudiante, pero nos divertimos bastante. Bastante. Y primero que nada queremos platicarles, muy probablemente usted escuchó, se ha percatado de que hay una gran cantidad de incendios. Se han presentado muchos incendios forestales en los alrededores. De repente vemos que sale humo de un cerro, al rato vamos en otro, vamos por una vialidad rápida y vemos que hay un predio prendido. Entonces hay algunos... es un dato preocupante, pero también luego se han dado algunas especulaciones. Judith, que es alguien que le encanta ir a ver los temas más a fondo y buscar más allá de lo que está en su entorno, se dio a la tarea por ahí de hacer una investigación sobre este tema. ¿Y en qué van? Pues iniciamos desde el mes de marzo con este tema, ¿no? Primero nos enteramos que ya son 250 hectáreas las afectadas hasta en el mes de marzo, que era 3 meses, se podría decir, el trimestre, que ya era más de lo que se afectó en el 2017, y eso es algo muy increíble, muy importante, cómo se han suscitado los incendios solamente aquí en la capital. Creo que ¿Esta afectación fue solo en la capital del estado? También traemos otros datos, la verdad no me acuerdo muy bien, pero yo le invito a nuestros radioescuchas que vayan ahí a nuestro portal Difusión Norte a checar la nota. Pues ahí está, se llama Incendios Intencionales. Han quemado el equivalente a 350 campos de fútbol, así se llama esta nota, y me gustaría que nuestros radioescuchas fueran a echarle un ojito a esta información que ya tenemos, ¿no? Dentro de una nota que causó bastante movimiento y que generó bastante expectación, pero sobre todo que ha vuelto a tomar auge en estos últimos días, porque cuando nos topamos tantos fenómenos, cuando vamos pasando el fin de semana, ahorita que ya es viernes, porque también coincidía, nos platica Judith en su nota, que se presentaban los incendios en jueves o en viernes o en días inhábiles. Sí, sobre todo en fines de semana, ¿no? Cuando las personas iban a caminar a los cerros, y ya después de que bajaban ya se veía el humito ahí en el cerro, decía ahí les digo quién me dijo eso. Pero sí, son personas que están, Roberto González, el ingeniero Roberto González decía esto de que ya... ¿Él en dónde trabaja? Él trabaja ahí les digo, déjenme recuperar los datos y ya se los comento. Y más información está ahí en la nota. Sí. Pero precisamente el tema ha vuelto a causar cierta expectación en estos días, porque el día de ayer se dio a conocer una noticia que a todos nos sacudió, y es que por ahí alguien comentó en
espacios empezó a decir, y luego se pasó a través de redes, y luego se volvió viral el asunto de que habían agarrado a ciertos pirómanos que eran los causantes de toda la devastación y de todos los incendios que se estaban provocando. Judith, que es muy constante en sus clases de lógica, dijo, ah, caray, sí son estas personas quienes causaron todos los incendios, o cómo supieron, cómo fue que logró la policía municipal hacer la vinculación para detectar que estas personas causaron una devastación que en el primer trimestre ya supera completo lo que se presentó el año pasado. ¿Y cómo te fue con esa investigación? Bueno, esta tarde estaba hablando precisamente con el vocero de Seguridad Pública, Jesús Reyes, quien me comentaba que efectivamente ayer fueron aprendidos, sí se dice aprendidos, ¿verdad? Fueron aprendidos 3 jóvenes entre 18 y 21 años. Esto tras los señalamientos de un testigo quien dijo haber visto a los jóvenes iniciar este siniestro. Las afectaciones se dieron ahí pues por ahí por donde está el periférico de la Juventud, y ahí hay una agencia automotriz. Ajá, que fue afectada. Vamos a poner los puntos sobre las IES. Sí. Sí se especula que ellos fueron los responsables de todos los incendios del trimestre. Justamente le estaba preguntando al vocero respecto a ello. Me dijo, si bien sabemos, los incendios no todos han sido intencionales, sino que hay otros factores. Realmente lo que se está investigando sobre estos jóvenes es solamente sobre el incendio ocurrido ayer en el periférico de la Juventud, en donde sí hubo un testigo quien dijo haberlos visto iniciar este incendio, mas no se les está investigando por otros incendios en otras partes. Esto nos decía el vocero de la Fiscalía de Seguridad Pública, ya me estoy confundiendo de distancia. Y es que luego es importante precisar estas cosas, sí, ¿no? Yo sí. te agradezco mucho, Judith, que te hayas dado la tarea de investigar un poco más, porque a veces nos vamos con la impresión. Sí. Nos platicaba Judith también en su nota que aunque preocupantes estos incendios, realmente no hay la certeza de que una persona o un grupo de personas los haya generado de manera intencional, sino que tiene un poco más que ver con ciertas prácticas, ¿no? Exactamente. Está el fumador que deja su cigarrillo prendido y con cualquier maleza puede iniciar el incendio. Y a mí lo que me sorprendió mucho fue que las chispas que salen de los carros al momento de ir en las carreteras también son causantes de incendios. Es otra manera y pues... Cuando hablamos de transporte pesado, que... Exactamente, que van en las carreteras y van chocando. Friccionando. Exactamente. Y esto también genera incendios. También hay, por ejemplo, las fogatas que no son adecuadamente apagados. Dejan brasitas que luego con el aire se van e inician el incendio también. Son varias formas de que se dé un incendio, ¿no? Pero también hay que tener cuidado, estar al pendiente. Si tenemos una fogata, pues apagarlo bien con tierra, si es posible. Pues sí, checar ahí que sea de una manera adecuada. Que luego a veces esto tiende a tener menos sabor que encontrar datos ocultos y a lo mejor otros intereses por ahí. Déjeme le platico que en mis 10 años de carrera periodística, mi jefe de información, una persona con la que trabajé y que admiro y respeto mucho, un saludo a David Piñón donde se encuentre. David me decía, bueno, pero es que usted es una matanotas. ¿Por qué si tenemos un tema tan interesante tiene que venir con esa idea de ciencia y de corroborar y que las cosas se tienen que comprobar porque luego entonces le quita el sabor a las cosas? Pero sin embargo, no le quita el hecho del daño que causa al final de cuenta, ¿no? Sea cual sea las causas del incendio, las afectaciones siempre resultan ser graves y sobre todo con el medio ambiente. Este es un tema importante porque cuando uno piensa en incendios, piensas en contaminación ambiental, en devastación de fauna, en desajustes en la flora, quizá en animales roedores, cuestiones de ese tipo atrapadas, pero tenías otro dato por ahí en la nota. Sí, que al momento de
de incendiar una área, se quitan las posibilidades de filtración del agua de la lluvia en los mantos acuíferos, porque estas plantitas son un filtro para esta agua y que pueda bajar hacia los mantos acuíferos, y la verdad que es muy importante aquí en el estado de Chihuahua cuidarlos. Sí, que el tema del agua, el tema de la sobreexplotación de nuestros mantos acuíferos, el tema de la poca cantidad de agua que se recupera pues es un tema que nos pesa y es un tema que nos preocupa y que en 2 meses nos va a preocupar todavía más a quienes vivimos en la capital del estado, ¿no? Vivimos con la impresión de que Chihuahua es un estado desértico. Desafortunadamente imagínese usted que está en un fin de semana, que va a haber un juego con sus amigos o que va a una cascarita o aquí en la deportiva para desestresarse, la cantidad de 250 veces un estadio de fútbol, cuando usted esté viendo el supertazón, la pequeña área donde juegan los jugadores, 250 veces es la cantidad de pastizal y de área verde que hemos perdido en la capital del estado. Nada más en el municipio de Chihuahua, no entramos todavía en los temas de la zona boscosa del estado, que también el tema es importante, sino nada más en el área del municipio, el segundo municipio urbano más grande, una cantidad de este tamaño. ¿Se podría imaginar usted 250 veces un campo de fútbol? Es muchísima área, ¿no? Yo no me lo imagino, la verdad. Ahora, si cruzamos este dato, nada más para que vea mi jefe, que no podemos ser matanotas. Si cruzamos este dato con el hecho de que en Chihuahua se pierde por los problemas de falta de mantenimiento y la edad de las tuberías subterráneas, se pierde una cantidad con la que se podría llenar 3 veces la presa del Rejón diariamente. Imagínese, perdemos esta cantidad por la falta de infraestructura, que también ya la Junta de Aguas está haciendo un esfuerzo importante con las labores de sectorización y con el tema de los colectores al sur de la ciudad para tratar de afrontar este tema, porque es un tema preocupante, pero a la par de que perdemos por el desgaste de las tuberías esta cantidad de agua, hay que agregar la que perdemos y en este primer trimestre por los incendios, y entonces va usted a ver qué sabroso verano calientito vamos a tener este año. Sí, claro, esto es una cadena que tenemos que estar cuidando constantemente, y pues hay que estar al tanto sobre estas maneras que se puede iniciar un incendio. Tal vez uno no es culpable, pero si está por ahí cerca, no dejar que pase a mayores, ¿no? Sí, no se trata de muchas veces de ver quién fue el responsable, sino de ver cómo podemos frenar esto que nos afecta a todos. Y hablando de temas de ecología y de estos temas desérticos, también notas de Judith. Judith ha andado muy ocupada conociendo la biodiversidad del estado, y nos ha preparado algunas notas bastante interesantes de muchas cosas que yo no sabía y que son sorprendentes. Por ejemplo, a muchos nos ha tocado, y cuando yo era pequeña se usaba mucho decir que si te ibas a acampar te podía atacar un oso, y realmente todos esperábamos que eso ocurriera, pero pocos tuvimos la fortuna de ver un oso gris, oso negro. Un oso negro. Un oso negro en el estado de Chihuahua, o al acampar. Antes se podía acampar, podía agarrar uno, su vehículo, su casa de campaña, llevar provisiones, ir a pescar, se usaba mucho también ir a pescar. Y uno siempre esperaba topárselos, pero luego no se los topaba. ¿Qué pasó? Y bueno, antes de iniciar con ese tema, la verdad lo que yo he visto es que mucha gente dice es que Chihuahua es un lugar desértico, ¿no? Y a mí, trabajando con estos temas, me parece, y visitando también estos lugares, me parece que Chihuahua para nada es un lugar desértico. Tiene una diversidad de fauna y de flora muy importante. Ahí están los sitios Ramsar, en Huachochi, en el municipio de Temozachi, en Meoqui, Madera, Gómez Farías, Payesa, Julimes,
ahí están esos sitios Ramsar que pues tienen este título por guardar tantas especies que están en peligro de extinción o recibir a animales de migración. Precisamente, el estado de Chihuahua no es un estado desértico, tenemos como esa preocupación constante porque el tema del agua es significativo, tenemos un área de desierto muy importante que es toda la región de Samalayuca, pero también tenemos, como lo precisa Judith, una gran diversidad. ¿Se ha preguntado si conoce su estado? ¿Conoce la zona Apache? ¿Conoce Paquimé? ¿Conoce la zona serrana? ¿Conoce la diferencia entre la Sierra Tarahumara de la Alta y de la Baja Tarahumara? ¿Sabía que tenemos climas tropicales? ¿Sabía que tenemos guacamaya verde? Realmente es un estado apasionante. Si tiene la oportunidad, si tiene vehículos, si le gusta organizarse con sus amigos, dése oportunidades, porque luego a veces es más el miedo que la oportunidad y la vida se nos escapa. Yo insisto, Edeni, que nuestros radioescuchas le echen un vistazo a nuestro portal. Ahí están todas estas notas relacionadas con la diversidad en Chihuahua y la riqueza cultural que hay aquí precisamente. En Difusión Norte nos encanta pasearnos. Déjenos compartirles que cada que hay oportunidad y nos invitan, Judith y yo tenemos el pie en el estribo, como luego dicen, para irnos a la sierra o irnos a conocer el estado. ¿Y qué te has encontrado? Bueno, está también la información sobre las nutrias. En un momento les recupero la información del municipio, ya se me cruzan los cables. Exactamente, en el río Urique, y que es un indicador muy importante sobre la calidad del agua de ese lugar. Y como es un lugar de minería, normalmente se pensaría que pues esa área no tendría tan buena calidad de agua ni de fauna o flora, ¿no? Sin embargo, se pueden ver avistamientos de nutrias. Como ya mencioné, son una excelente noticia. Hay una investigación que está realizando una empresa de ecología. Exactamente. ¿Cómo se llama? Ecos. Ecos. Sí. Precisamente la Fundación Ecos, esta asociación civil, ellos incluso recibieron un premio de Planeta Verde, que es un premio que visibiliza los proyectos significativos a nivel Latinoamérica, y ellos hicieron una investigación porque después de muchos años de no lograr que se reprodujeran las familias de nutria, ahora ya se lograron recuperar algunos espacios de hábitat naturales para estos animales en el cerca del río Urique. Esto tiene connotaciones interesantes, como la que comenta Judith, pero también nos presenta un reto a las personas porque nos lleva a aprender nuevas formas de convivir con la naturaleza sin que necesariamente sea una forma en la que nos hemos desenvuelto tradicionalmente. Nos platicaban las personas de Ecos que uno de los problemas para la sustentabilidad de la nutria es que las personas de la región las ven como un enemigo porque se comen los peces. Entonces hay que competir contra las nutrias por los peces. Y bueno, entonces hay que generar un replanteamiento de esa pregunta, porque de qué otra manera pueden sernos útil un sistema sustentable, un entorno ecológico, para no tener que generar desequilibrio, pero también para garantizar la subsistencia de las personas de ese lugar. Exactamente, y sobre esta asociación que ya comentábamos, Ecos, tiene una manera de trabajar muy integral, porque lleva también proyectos a estos municipios en donde puedan sostenerse. Por ejemplo, allá tienen un deshidratador de frutas donde las personas que viven ahí pueden ir a deshidratar cualquier fruto y luego ponerlos a la venta. Y creo que es una manera muy buena de incidir ahí en el municipio. Correcto. Se me hace que, Judith, no platicamos exactamente de qué es un sitio Ramsar. Es que en este afán de andar investigando, luego uno agarra palabras que están interesantes y se quedan en nuestro lenguaje, pero al hablar de un sitio Ramsar, estamos hablando de un sistema de humedales. Estos son
zonas muy importantes, sobre todo en zonas en la franja migratoria, porque representan espacios para que las aves y especies que van migrando, usted sabe, cuando el invierno arrecia, tenemos pato canadiense y tenemos... Déjenme les presumo que me encanta esa pieza de piano. La verdad que está muy bien ejecutado. A mí me encanta. Pues también hablando de los humedales, la verdad contribuyen grandemente a recargar a través de la filtración el agua que se consume en regiones pues cercanas en kilómetros. Y también pues son un área que sostienen la vida de los animales que están en peligro de extinción, como ya lo mencionaba. Y dada su importancia, de hecho, tenemos otra curiosidad. También puede encontrar usted una nota al respecto en Difusión Norte de un pez, un pequeño pez, a manera de broma en la redacción decíamos que es el pez caldo, porque él vive en aguas muy calientes, incluso muy cerca del punto de ebullición, ¿no? Sí, también esa nota sí está muy impactante, la verdad. Vayan, búsquenlo ahí en el portal y pues échenle un vistazo y ya será un tema de conversación con los amigos o con las amigas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿El de Meoki también? Me parece que sí. Este pez es único en todo el mundo, realmente solo vive en Meoki, él sí, únicamente vive en Meoki. Y tiene la capacidad de vivir a temperaturas muy altas, incluso ha habido algunas investigaciones que se realizan en torno a su ecosistema para determinar por qué le es posible y qué características tiene este pez que permite florecer y mantener una vida en Julimes, perdón. En Julimes, sí, y le dicen el cachorrito de Julimes. O el pez de agua caliente, ¿no? Sí, vive pues a 47 grados. Sí, ¿no? No es nada fácil. Y si no, en verano hablaremos de 47 grados y yo le con preguntamos... este clima ni quiero salir. El día de hoy y no estamos ni siquiera cercanas. Exactamente. Pero bueno, hay bastantes curiosidades, hay bastantes características y a estos sistemas de humedales se hace un estudio, es la convención que se dio de Naciones Unidas en Ramsar, que es un lugar en África. Este lugar se dio a la tarea de evaluar en todo el planeta cuáles son los espacios fundamentales para que la continuidad migratoria de muchas especies se mantenga y entonces los decreta un sitio protegido. Y en México están a cargo de la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en las cuales se evalúa y se determina cuáles son los espacios que deben resguardarse, en los cuales no se puede construir, en los cuales el aprovechamiento tiene que ser sustentable para garantizar la vida de todas estas especies. La verdad que le invitamos a consultar toda esta información en el portal difusionnorte.com. Ahí podrán encontrar la información más amplia. Y bueno, vamos a nuestro primer corte en unos momentos y volviendo vamos a entrar a temas un poco menos agradables, quizá un poco más controversiales, y es ¿qué es todo lo que está pasando en la capital del estado? Porque déjeme decirle que ya somos una metrópoli del primer mundo y tenemos manifestaciones un día sí y otro también. Hola, muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros, gracias por continuar platicando. Estamos aquí en este espacio, estamos platicando en Ecos de Mirabal, estamos platicando en este espacio que ha abierto Dora Villalobos para el periodismo feminista, para el periodismo con enfoque de género. A la voz Edeni Rodríguez, muchas gracias. Judith González de Difusión Norte. Muchas gracias por seguir aquí con nosotras. Y estuvimos platicando en la primera mitad de temas interesantes de la biodiversidad en el estado y ahora vamos a enfocarnos en una especie en particular, en la especie humana, que
Dios mío de mi vida, qué complicado es nuestro hábitat y qué complicada es la interrelación. Y precisamente es un momento de transición y es un momento de muchos jaloneos y muchos temas complicados, también enmarcado en que viene el próximo proceso electoral, pero eh, generalmente los temas de cambio y cuando la efervescencia es mayor, esto definitivamente tiene impactos para las mujeres. No es lo mismo, no se da de igual manera la forma en la que un hombre vive una circunstancia o un proceso de cambio que la forma en la que las mujeres lo sufrimos. Y generalmente estos temas siempre abren escenarios coyunturales y abren brechas y a veces abren situaciones que no tenemos visibilizadas. Una de estas es el tema que recientemente está trabajando el Instituto Chihuense de las Mujeres debido a que se ha incrementado la denuncia. Aquí hay que poner un tema importante. Siempre que estamos hablando de violencia contra las mujeres, de diversos tipos de violencia, los números que usted pueda escuchar no representan el fenómeno. Los números que presentamos son un leve indicador, pero están muy lejos de representar el fenómeno. Hablando de violencia contra las mujeres, el instituto estimaba que los números que se registran solo es un 10% de todo el fenómeno. Porque son temas complicados, porque son temas que se tienen naturalizados y en la mayoría de las veces son temas que no se denuncian. Entonces, en este caso, queremos platicar con ustedes de lo que es el acoso laboral. El Instituto Chihuahuense de las Mujeres lanzó una campaña que se llama Cero Tolerancia al acoso contra las mujeres. Y para platicarnos sobre esta nota nos acompaña de manera remota, porque está ya por allá en la redacción de Difusión Norte trabajando ampliamente, Mari. Mari, ¿qué nos cuentas? Hola, buenas tardes, Mari. ¿Cómo te encuentras esta tarde? Podré entenderte mejor si me familiarizo con tu modo de hablar. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Judith, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto estar esta vez compartiendo con ustedes un poco de la plática que tuvimos con Mari García, que es la encargada del Instituto de Chihuahua de las Mujeres, sobre la temática del acoso laboral en el Estado. ¿Qué es lo que presenta Mari en esta ocasión? Mari. ¿Qué es lo que nos platica Mari García, colega? Ok, bueno, nos estaba platicando que este es un problema importante, más porque nuestra entidad ha tenido un avance muy grande respecto a las consultas que se han hecho en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres respecto a lo que es el acoso laboral y presentación de denuncias. Tanto ha sido así que en el 2015 tuvieron 22 casos, en 2016 58 casos que abarcan tanto consultas como denuncias sobre este tema, y en el 2017 fueron 89 casos. Y en este comienzo de año van 14 denuncias para este mes de abril. Entonces es una problemática que ha ido creciendo y que es importante que se le dé esta visibilización y se toma en cuenta qué es y qué no es el acoso laboral. De hecho, a la par de lo que dicen las estadísticas, no es solo que la problemática haya ido creciendo. Nos comentaba Marisol Rivera, nuestra periodista, que un amplio porcentaje de estas denuncias se dan en el sector público, se dan en el escenario gubernamental. Esto no significa que el tema no esté presente en la iniciativa privada. Sin embargo, las denuncias se han incrementado. Eso significa que las mujeres están teniendo más confianza para denunciar, que los mecanismos para atender el fenómeno se han fortalecido, que las mujeres que son víctimas de este tema sienten que hay una red de apoyo a la cual pudieran adscribirse, porque en realidad no es un tema nuevo, es un tema desde que las mujeres entramos al mercado laboral, pero que se mantenía velado, se mantenía naturalizado, y quien lo sufría tenía que guardar silencio y, como decían antes, una frase que se usaba mucho antes, usted tiene que apechugar porque así le tocó, ¿no? Entonces, esta mentalidad se está cambiando y se está abriendo un poco más de espacios para visibilizar y para denunciar el problema.
¿Qué te comentaban, Mari, al respecto? Sobre esto que estabas comentando y los casos que se presentan como en iniciativa privada y iniciativa pública, me parece muy interesante que Mari nos comentaba sobre cómo es que se denuncian ambas problemáticas hacia qué organismos, ¿no? Por ejemplo, nos contaba que cuando es en una institución de gobierno pública, se pueden acercar las mujeres que sufren este tipo de acoso al Instituto de las Mujeres, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y que las consecuencias que van para las personas que hacen el papel de acosadores vienen siendo desde amonestaciones, anotaciones en el expediente o hasta llegar al grado de ser inhabilitado del puesto en el que se encuentra. También nos comentaba que por la parte del sector privado, generalmente las denuncias de acoso laboral se presentan ante el área de recursos humanos de la empresa que es privada y que ya se toman las medidas respecto a la situación para poder revelar el problema y atender a las víctimas que sufren este tipo de situaciones. Pero aún además, si usted se encuentra en un ámbito privado, acérquese con toda confianza al Instituto Chihuahuense de las Mujeres. El tener departamentos de recursos humanos en la iniciativa privada capacitados con perspectiva de género es algo que todavía es una agenda pendiente y que todavía es un tema un poco complicado. El tema del manejo del poder es una circunstancia que abre brechas. Incluso el tema de la instalación de las unidades de género en las diversas dependencias del gobierno del estado tiene poco que se logran tener completas. El tema ya tienen bastante tiempo instaladas las unidades de género, la misma cantidad de tiempo que tiene el ISSSTE Mujeres, pero el funcionamiento necesita fortalecerse. El que la perspectiva permee no es un asunto inmediato. Entonces, con toda confianza, acérquese al instituto. La licenciada Mari García es alguien muy profesional, muy capacitada, muy empática y déjeme decirle que una de las personas cuya trayectoria yo admiro bastante porque la capacidad para atender, para hacer empatía, pero también para ser clara y realista con las personas que denuncian estos problemas que son muy complicados en el instituto, siempre las puertas están abiertas. Y no es una sola persona, la licenciada García es jurista, es abogada, pero hay un equipo interdisciplinario para dar contención, para dar acompañamiento psicológico y acompañamiento legal. Entonces, las puertas por ahí están abiertas y con todo gusto puede usted acercarse a conocer más al respecto, a conocer más sobre el tema o bien a presentar alguna inquietud si así lo considera. Mari, ¿gustas agregar algo más al respecto? Pues que fue muy interesante encontrar este tipo de información con la abogada de esta instancia y que se le agradece mucho la información y también estaremos publicando una nota respecto a esta temática en los próximos días. Perfecto, muchísimas gracias, Mari. Muchas gracias, Mari, por tu investigación y por estar trabajando arduamente para poder compartir la información completa a través del portal Difusión Norte con las personas que nos visiten. Hasta luego. Hasta luego. Es que ciertamente es un tema muy importante de darle visibilidad, sobre todo en iniciativas privadas donde siento que las personas son más como, y si denuncio y me quedo sin trabajo. Sí, no, y las represalias, fíjate tú, si me quedo sin trabajo, puedo retirarme de este trabajo, pero luego en todo el sector no me van a contratar, no se hacen gremios de poder. Y me parece que estamos en un momento muy esperanzador, porque el tema del acoso, el acoso laboral, el acoso callejero, el hostigamiento sexual, es un tema que se está convirtiendo en agenda pública. Y también de las notas que ya hemos manejado, señalan que las más afectadas son jóvenes de secundaria, preparatoria, hasta los 30 años. Son el sector más afectado por estas prácticas.
Sí, claro, ¿no? Entonces, pero ya están saliendo a la luz y entonces ya es un tema. Esperemos que a la vuelta de algún tiempo, de algunas décadas, quizá esperemos mucho antes, logramos hacer empatía con este tema y reducir estos indicadores. Y bueno, hablando de empatía, queridos radioescuchas, personas que nos siguen en Facebook, híjole, qué cosas. Seguimos hablando del tema del magisterio. A mí me parece un asunto que tiene muchos elementos de fondo, que tiene muchas cuestiones de fondo que van más allá de un simple, ¿por qué no les pagan, no? ¿Cómo puede vivir alguien un año sin sueldo, no? Pero ¿qué está pasando en la Secretaría de Educación? Hay muchos matices, estamos preparando un material con los videos también, Judith, Mari, una servidora, Denis Rodríguez, estuvimos preparando una edición con el material videograbado que explica qué es lo que está ocurriendo o cómo podemos entender el tema de los maestros estatales de la sección 42 y la resistencia o las fricciones que están dando con la Secretaría de Educación para garantizar el pago de prestaciones, para garantizar el pago de honorarios. Hay maestros que tienen todo el ciclo escolar sin percibir su sueldo y recordemos que el ciclo escolar empezó en agosto del año pasado, entonces la problemática se vuelve bastante complicada. La verdad que sí, pues sí, se ve muy complicado este escenario. Algunos pueden señalar, ¿no? Pues qué hacen ahí marchando o por qué no le dan clase a los niños, como bien dijo el secretario. Pero pues vamos, no es posible que una persona esté trabajando tan arduamente y luego que no se le pague. Pero y es un asunto interesante, ¿no? Comentaba en tribuna, parte del material que les vamos a presentar fue el que se dio en la tribuna del Congreso del Estado durante su comparecencia en las semanas pasadas, y el secretario, antes de salir de vacaciones, por supuesto, comentó que en realidad no era un problema tan grave, que estábamos hablando de 321 maestros y que no era posible que por 321 personas se dejaran a miles de niños sin clases. Pero bueno, no, también preguntaríamos, no es posible que 321 personas no cobren, cuando ninguno de los cheques del secretario se ha suspendido y estamos hablando de casi 100,000 pesos mensuales. Entonces, hay controversia, ¿no? Estamos hablando le señalaba el diputado René Frías del Partido de Acción Nacional, le decía, es que probablemente, secretario, usted desconoce lo que implica estar en una comunidad rural, estar sin sueldo, trasladarte, dejar a tu familia para atender tu pasión y para atender tu vocación, acompañar a muchos niños sin el servicio mínimo, y por favor no se te vaya a ocurrir enfermarte porque muy mal va a estar el tema, ¿no? Entonces... Y otra cosa es que de pasión no se vive, oiga. Digo, él no ha regresado ninguno de sus sueldos con toda la pasión que le causa ser secretario de Educación, ¿no? Y ya no digamos el sueldo, la jugosa compensación de 77,000 pesos. Entonces, bueno, las pasiones cambian. Hay pasiones más ardientes que otras. Y en este asunto, hay otro punto que me gustaría señalar. Hay un problema con la dimensión de los maestros que se les adeuda sueldo, honorario, prestaciones, y es que la Secretaría de Educación solo reconocía a 321, pero la sección 42 y los organizadores de la marcha hablaban de más de 1,000 maestras y maestros. 3,000 para ser exacto. Entonces, en números, digamos que puede ser un cero, pero eso, entre 3,000 y 300, bueno, alguien pudo haber borrado un cero, pero estamos hablando de una problemática con dimensiones muy diferentes. Sí, es preocupante que se den estos casos, ¿no? Que no se estén atendiendo al personal que está al frente de la educación. Vaya, son los más cercanos, los más prontos, que están enfrente de las y los niños, ¿no? Dándoles clases constantemente. Y que se les exige bastante. En una carta
enviada por un docente al secretario de Educación, él comentaba, imagínese usted que tiene que estar frente a 30 niños, 20, 50, tiene que formarlos en valores, en desarrollo integral, tiene que explicarles el sistema democrático, la decisión de poderes, definitivamente la división de poderes en este momento. Hay comentarios, hay dudas sobre por qué votar, por qué no votar, qué implica la democracia, qué implica la participación ciudadana. Y a la par que estás construyendo contribuyendo a que desarrollen sus opiniones, que desarrollen una participación, que se construyan una idea de lo que es México, mientras estás defendiendo ese sistema democrático, les estás explicando, les permites que busquen, sabes que no te están pagando, que te tratan como el ajeno, que es ese sistema democrático el que te trata como un enemigo, y que cuidado con lo que dices, porque te puedes llegar a cesar. Es una realidad esquizoide. Le estamos pidiendo a nuestros maestros que construyan incluso, a pesar de sí, que el sistema democrático te dice, bueno, defiéndeme, pero pues, lástima Margarito, ¿no? O sea, ¿Tú elegiste esto? lástima usted quiso estar aquí, ¿no? Y otro de los comentarios que me llamó mucho la atención del secretario de Educación fue que él comenta, no tienen por qué haberse salido a marchar. Si ellos querían salir del AUDA, que llenen un permiso económico, que se lo hagan llegar a su directora, que la directora lo mande a servicios educativos y cuando les llegue la autorización, lo pueden hacer. Y yo me quedé pensando, alguien que contesta así, si se da cuenta, un permiso económico para quienes no están tan familiarizados significa que tú solicitas una falta, los maestros tienen derecho a 3 días de faltas y esos días que faltas se te descuentan del salario. ¿Cómo te van a descontar de un salario que no te están pagando? Pues no se les paga. Digo, quizá quiso quedar tablas, ¿no? No, más bien era como para ahorrarlo de los próximos años, tal vez. Sí, no, es una realidad interesante, porque entonces la forma en la que los problemas se ven completamente distintas. Mucho de la discrepancia se dio entre que el secretario le explicaba al diputado René Frías que estaban siguiendo el marco legal, pese a que leyeron los artículos y decían lo contrario, pero que estaban siguiendo el marco legal que se aplicaba para la sección 8ª. Pero los maestros pertenecen a la sección 42 estatal. Y no hubo manera de conciliar que el secretario visibilizara que le están hablando de otro subsistema educativo, ¿no? Entonces ese también es un tema interesante y bueno, el día de mañana, hoy por la tarde, estaremos publicando esta información para que ustedes puedan tener los datos completos, puedan tener los videos completos y nos hagan el favor de comentarnos. Quizá nosotros estamos entendiendo de una manera errónea, quizá no logramos captar el mensaje del secretario. Y lo que es aún peor, él comentaba, para el día 30 de abril va a estar todo resuelto. Se pagan una parte el día 1, una parte el día 15 y una parte el día 30, pero estamos día 13, se debió haber pagado la quincena del día 15 el día de hoy y resulta que el secretario incumplió nuevamente con los maestros. Ni el día 1, ni el día 15 que se debía estar haciendo hoy. Y entonces, quizá, ojalá y sí, para el día 30, ¿no? Entonces, es un escenario complicado el que se está presentando en el tema de la educación básica. Y otro escenario complicado se dio también, se va a dar el domingo. El domingo el gobernador del estado estaba llamando a una junta informativa. Ajá, exactamente, a una junta informativa y ha estado haciendo llamadas telefónicas. No sé si usted ya la recibió, yo ya la recibí. Precisamente al salir de cabina el día martes sonó mi celular y me sorprendió mucho porque no me iban a vender nada. No eran de una empresa de telefonía, era una grabación de gobierno del estado, convocándonos a la marcha. Y yo me pregunté, ¿de dónde sacaron mi teléfono? Porque la llamada fue a mi celular, entonces, ¿de dónde se obtiene los datos y datos? Pero el motivo de la marcha va a ser por la dignidad del pueblo chihuahuense. El gobernador busca informar
sobre el escenario jurídico que se ha dado en torno a las detenciones, al tema del operador del PRI nacional, al asunto de las extradiciones de Duarte, pero parece que en esa misma manifestación hay también personas inconformes con la forma en la que se están dando los temas en el Estado, y que de hecho nuevamente, ¿no?, el secretario de Educación ya giró oficio a sus subalternos, firmado, indicándoles que, bueno, los espera ver ahí el domingo. Ahí hablamos de los pagos a los maestros, todo el mundo llegue ahí. También hay un problema importante con las enfermeras y enfermeros que tienen también prestaciones detenidas, que tienen sueldos detenidos, y que hay un tema también con la ley de responsabilidad por casos que se han presentado, pero insuficiencia de herramientas básicas para que el personal médico pueda hacer su trabajo. Y también el tema de las tomas de casetas de los vecinos que les pusieron una caseta para que salgan de su colonia. Entonces va a ser un fin de semana quizá bastante convulsionado, y por aquí lo estaremos platicando la próxima semana. Yo les agradezco por estar este viernes escuchándonos, pues aquí compartiendo las opiniones. ¿Usted qué opina? Comente ahí en nuestra transmisión en vivo, en Difusión Norte, en la página de Facebook. ¿Qué opinan sobre estos temas? ¿Cuál es su visión? Y agradecemos que nos haya dejado entrar a su casa una vez más. Muchísimas gracias.